Bien, entonces uno de los puntos importantes de la programación funcional es la idea de la recursividad. Esta se utiliza ampliamente para transformar un lenguaje más bien imperativo en código declarativo, en el cual se dice lo que queremos hacer más bien en vez de cómo queremos hacerlo. Pero primero tenemos que tener en cuenta qué es la recursividad. Esto no es más que un modo de programar las funciones en las cuales éstas se llaman a sí mismas. Sin embargo, esto no es una definición circular, gracias a la existencia de un caso base. Eso es importante para las funciones recursivas, que de otro modo se seguirían apilándose indefinidamente. Por ejemplo, tenemos una función cualquiera que se define en términos de ella misma. Al llamar esta función, se llamará a sí misma y se llamará a sí misma una y otra vez. A menos que tengamos un caso base definido, las llamadas a la función seguirán indefinidamente, provocando un bucle infinito que no nos servirá de mucho. Bien, entonces, el caso base es el punto en el cual no se necesita una llamada a la función, una llamada recursiva a la función, para poder evaluar. Ese es el punto, es como el final de las llamadas a las funciones recursivas. Bien, es importante también que exista un modo en el cual se puede llegar a este caso base. Por ejemplo, el siguiente código define correctamente un caso base, pero no define un modo de llegar a él. Si se ve que en vez de llegar al caso base, de poco a poco acercarse a él, se va alejando más y más, lo cual está mal. Y eso lleva también a otro bucle infinito. Existen cuatro reglas particulares para definir buenas funciones recursivas. Estas son que siempre debe haber un caso base. Eso ya lo explicamos y su razón. Un caso el cual no debe ser definido recursivamente. También debe existir progreso. La llamada recursiva debe poder llegar hasta el caso base. Debe haber algún modo de llegar justamente. También las llamadas recursivas deben funcionar justamente, ya que sí, se puede considerar como una cadena. Las llamadas recursivas llaman a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, en una cadena hasta llegar al caso base. Si algún eslabón de esta cadena se rompe, dígase si alguna llamada recursiva en este caso es incorrecta o da un mal resultado, toda la cadena se rompe y ya no nos sirve el resultado. Y finalmente, el trabajo, esta es una cuestión más de diseño, y es que el trabajo nunca debe duplicarse resolviendo el mismo par de problemas en una llamada recursiva separada. Esto es más complicado, ¿no? Una explicación intuitiva de qué significa esto es que, por ejemplo, tenemos la siguiente función, que solamente calcula los números de Fibonacci. Muy sencillo. Sin embargo, si se nota algo, es que aquí tenemos el pedacito que calcula el primer número y el pedacito que calcula el segundo número. Pero el primero se calcula en base al segundo. Entonces significa que estamos haciendo un doble trabajo prácticamente. Este es un problema em, con las funciones recursivas, que varias veces tenemos que una función necesita un caso base y ya teníamos ese caso base, pero en cambio lo debemos recalcular nuevamente para obtenerlo, lo cual es un problema. Para evitar esto se utilizan varias técnicas. La más conocida es la memorización, que solamente hace referencia a guardar los resultados dentro de un diccionario, dentro de alguna estructura, para poder utilizarlos posteriormente. En este caso se podría utilizar en un diccionario justamente. La recursividad es una de las herramientas más útiles, no solamente para programadores funcionales, sino para cualquier programador, que se puede utilizar tanto a alto como a bajo nivel. Por ejemplo, en este último caso, varias llamadas a bajo nivel en ensamblador se pueden escribir más fácilmente de forma recursiva. Y es una manera muy, muy práctica e intuitiva de definir rutinas en el ensamblador. Listo, muchas gracias.